Es la Eucaristía del domingo 30 en el tiempo ordinario. Sabemos que son 34 los domingos que componen este tiempo, que comenzó con la fiesta del bautismo del Señor y termina con la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y que ya sabemos, después de esa gran solemnidad, primer domingo de Adviento y un nuevo año litúrgico. Por lo tanto, ya estamos en la etapa final de la vida de Cristo, para entrar en su pasión y en su muerte. Estamos leyendo en la primera lectura del libro de Jeremías. Esta profecía es muy interesante, pero tienes que leerla desde el Salmo responsorial y desde el Éxodo, desde aquel momento en que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto, pasó por el desierto 40 años y llegó luego a la tierra de provisión. Para luego de esa llegada, que el pueblo, tú y yo, podamos decir: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Cuando veamos el Evangelio, conoceremos a Bartimeo. Y entonces, si alguien es testigo de esto, será ese ciego de nacimiento. Pero antes vamos a ver esta primera lectura. Es como un cántico esperanzador donde el Dios de Israel le pide al pueblo de Judea que acoja a su hermano, el pueblo de Israel, que está en desgracia. Y lo que ha sucedido es simplemente que el hombre débil en su naturaleza ha pecado contra Dios. Y cuando decimos el hombre, hay que hacerlo ahora en singular. Tú, yo, cada uno de nosotros ha pecado contra Dios. Y de Dios, ¿qué queremos? Que aquella misma paciencia, compasión, misericordia que tuvo con su pueblo elegido, esa misma compasión la tenga con nosotros. Y nos enseñe a nosotros a tenerla con nuestros hijos y con todos los demás. Están en el exilio, están en el éxodo porque pecaron contra Dios. Porque sabiendo lo que Dios quería de ellos, hicieron totalmente lo contrario. Y entonces Jeremías, en este cántico inspirador, en este poema, está diciendo que Dios los va a volver a congregar de todas partes y los va a traer de vuelta a casa. Lo que es interesante es la reunión. ¿A quién reúne para atraer? Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo que preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Y nos quedamos de momento con esos 4 elementos. Entre ellos vendrán ciegos. Ya detente, hazle marco a tu vida y respóndete a ti mismo, sin mentirte, sin llamarte engaño, sin hacerte sabotaje. ¿Cuál es tu ceguera? ¿De qué ceguera padeces tú? ¿Qué es lo que pasas por el mundo sin querer ver? ¿Hasta dónde yo soy tan testarudo, tan cabeciduro, que teniendo la realidad delante de mí, por mis complejos, por mi soberbia, por mis miedos, por mi arrogancia, porque soy parejero, como yo solo no soy capaz de reconocer mi realidad y por lo tanto no puedo operar un cambio positivo en mí y por lo tanto no puedo vivir una verdadera conversión, que es a lo que soy llamado? Le hago marco a mi ceguera, reconozco mis errores y mis pecados, pido perdón por esa ceguera e intento ver la luz de Dios, que es la que puede sacarme de mi tiniebla del pecado a la luz admirable de los hijos amados de Dios. Y también habrá cojos, y aquí vamos a definirlos como aquellos que pierden el camino, que no van al ritmo de la vida espiritual, van al ritmo del mundo, que es una veleta, según los vientos soplen caminan, y no van al ritmo de su propia salvación.
Estamos o participamos dentro de los tullidos, los cojos y los lisiados cuando vamos por caminos errados. Cuando Dios me pide pureza, yo soy un impuro por naturaleza. Dios me pide amar, yo vivo entre odios y rencores. Dios me pide la asistencia a la misa dominical y yo no voy ni por equivocación. Me pide que me confiese regularmente y yo no creo en la confesión. Me pide que sea fiel a mi pareja y yo juego a la infidelidad. Hago todos los daños del mundo y no debe pasar nada. Pero si alguien me hace daño a mí, entonces intento destruirlo o por lo menos lastimarlo y hacerlo sufrir. Entonces soy un cojo, soy un lisiado, soy alguien que está postrado en la cama de la perdición, porque sabiendo cuál es el camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida, yo insisto en caminar por veredas que no contienen promesa de vida eterna. Fíjate que añade, hay preñadas y hay paridas. Y tiene un sentido espiritual también si lo buscamos bien. Ojalá que en esta hora de la tarde, en esta Eucaristía, tú y yo podamos experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso sí, marcamos y remarcamos siempre, Dios no cohabita con el pecado. Para que esa acción se dé dentro de mí, primero tengo que sacar el pecado. Pues pídele esa gracia a Dios de poder ir a confesarte bien, tener una buena dirección espiritual con tu sacerdote y buscar la manera de limpiar y purificar tu corazón para que entonces puedas experimentar al Espíritu Santo de Dios en tu vida, pero de la misma manera que lo experimentó María Santísima el día de la Anunciación. ¿Y cuál fue el resultado del encuentro del Espíritu Santo de Dios con María Santísima el día de la Anunciación? Que la Virgen María, siendo virgen, quedó preñada por obra del Espíritu Santo de Dios y fue a parir al Hijo de Dios y Dios mismo y Salvador de todo el género humano. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es que tengas una preñez espiritual del Espíritu Santo de Dios y luego te dediques a parir a Cristo en el seno de tu hogar, en medio de tus hijos. ¿Qué significa eso? A darles un mejor testimonio de vida, a traerlos con lazos de amor, a hablarles con más amor, con paciencia, con ternura, a tener de ellos misericordia, la misma que quieres que Dios tenga contigo. Entonces compárate con esos elegidos que son difíciles de caminar, difíciles de llegar, que son los más tardes que van a llegar, que pueden equivocar el camino, pero que Dios garantiza que va con ellos, que los va dirigiendo, que los va acompañando. Y en el resto de su palabra, Él certifica que cuando el camino se nos haga demasiado difícil, Él mismo se va a convertir en el cirineo del resto de nuestra vida. Vengan todos al encuentro personal con Dios. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Israel eres tú. Seré un padre para ti y Efraín será mi primogénito. ¿Recuerdas cuando la palabra habla de Efraín y dice, yo mismo le enseñé a caminar, me abajé para darle de comer? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, enseñarnos a caminar en su presencia, darnos a comer la Eucaristía para que nunca del Dios verdadero nos apartemos y entonces podamos cantar, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Fíjate un poquito en la segunda lectura, que es la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Eso es muy claro lo que dice aquí hoy. Vamos a experimentar aquí 3 sacerdocios. En el Antiguo Testamento, sumo y eterno sacerdote pontífice, el hombre elegido por Dios como Aarón, por ejemplo, que se encargaba de establecer puentes entre Dios y los hombres. Por eso pontífice, el que hace puentes. Y era elegido por Dios, Dios lo guiaba, y se supone que su misión era llevar los hombres a Dios y traer a Dios al corazón de los hombres a través de sus ritos, sus acciones y su estilo de vida. ¿Cuál era la dificultad, por decirlo así, de esos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento?
que eran hombres pecadores y que por ende tenían que pagar penitencia por los pecados del pueblo y también por los de ellos mismos. Ese era el prototipo del sacerdote del Antiguo Testamento. Luego la lectura nos presenta al sumo y eterno sacerdote, al verdadero, al Cristo de la gloria. Y este tiene que pagar penitencia también, pero ya no por sus pecados, porque es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Él viene a pagar penitencia por mis pecados, por tus pecados. Y este es el que se va a sacrificar al arar de la cruz, derramando su sangre preciosa y entregando su vida para que tú tengas a un redentor. El redentor es el que paga a precio de sangre por tus pecados, y a un salvador, al que te libera de los pecados y la muerte de este mundo y te hace participar de la gloria eterna. ¿Y cuál sería el tercer sacerdocio? Pues el tuyo. Por el sacramento del bautismo, tú eres sacerdote. ¿Dónde se supone que tú ejerzas tu sacerdocio? Bueno, en cada Eucaristía. Eres celebrante de cada Eucaristía por tu sacerdocio. Pero luego, al salir, se supone que tú seas y vivas como el sacerdote de tu casa, de tu hogar, de tu familia. La sacerdotisa, aquella que hace presencia real de Cristo en su hogar, que conoce la palabra de Dios, que la pone en práctica, que se le enseña a los demás, y el hogar se convierte en una iglesia doméstica, decimos siempre, en una hoguera que arde en el fuego de ese mismo Espíritu. Para que tú y yo, al igual que el Cristo, en algún día podamos escuchar una de estas dos frases: tú eres mi hijo amado. Y podemos cambiar la segunda parte: yo te estoy engendrando en este momento. Déjate engendrar en el grande amor de Dios. Para entonces decirte: y tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y para eso es que estamos llamados a vivir en santidad, a morir en santidad, para resucitar con Cristo y entonces participar de la eterna y definitiva Pascua, pero en el reino de los cielos, donde podremos alabar, bendecir y glorificar al Cristo por la eternidad. Veamos este evangelio, que es de mis favoritos. Vamos a encontrarnos con Cristo, que según San Marcos está ya saliendo de Jericó. En otro evangelio encontramos esta historia entrando a Jericó. Olvidemos eso por ahora. Vamos a ver a Marcos. Van saliendo de Jericó. El domingo pasado recordarán que teníamos a los hermanos Zebedeos pidiendo los puestos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, hoy tenemos básicamente la última escena antes de que Jesús definitivamente entre en la ciudad de Jerusalén. Porque lo próximo que sigue en la vida de Cristo, no tanto en la liturgia que veremos, porque nos va a interrumpir primero el tiempo de Navidad, lo próximo en la trayectoria de la vida real de Cristo es que después que pasa esto, entra a la ciudad, expulsa a los mercaderes del templo, se maldice una higuera y otros eventos parecidos a esos. Estamos en esa recta final de la vida de Cristo. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Un hombre ciego es un hombre pecador, es un descartado, es pecador porque ceguera es castigo porque él o sus papás pecaron, es la tradición del entonces. Hoy sabemos que no, pero hay que leerlo desde esa realidad. ¿Dónde está? A la vera del camino, o sea, fuera del camino. Ciego, pero no sordo ni mudo, solo ciego. Por lo tanto, oye, ¿y qué escuchó? Que pasaba alguien importante. Bien sea porque él con su oído escuchó que pasaba Jesús de Nazaret, o bien sea, pienso yo, que el mismísimo Espíritu Santo lo inspiró y le dijo: ponte de pie, está pasando el Mesías. Lo que importa es que cualquiera fuera el camino, dice que él, sabiendo que pasaba Jesús, se quitó el manto
El manto representa la opresión, el pecado, las limosnas, la miseria, la pobreza, todo lo mal que había en él, la peste y todo el desprecio y el rechazo y el descarte que ese ciego podía producir en la vista y en el quehacer de los demás. De un salto se quitó un manto y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjate un detalle, porque a mí se me da con pensar que fue el Espíritu Santo el que le dijo. Porque este ciego que no veía logró ver más que todos los que veían. Se levanta gritando, llamando a Jesús por su nombre, y la palabra Jesús significa el Salvador. Lo que él dijo fue: oye, tú que puedes salvarme. Incluso le dijo a Jesús y a todos los demás por qué Jesús lo podía salvar. Jesús, Hijo de David. Eso es un título mesiánico por excelencia. El más importante de todos los títulos mesiánicos de Jesús es ese: Hijo de David. El ciego que no veía había visto en Jesús, sin conocerlo, al Mesías verdadero, cosa que aún sus mismos discípulos no entendían del todo, y que el resto de la gente que estaba allí ni idea tenían. El que no veía vio más que todos los demás. Se levantó. No podía ver, pero podía hablar y gritar, y con la voz que tenía gritó lo que el Espíritu Santo de Dios había puesto en su corazón: Salvador, tú que puedes salvarme, porque eres el Mesías, dame lo que yo necesito. Yo tengo una necesidad y tú tienes la solución. Hagamos mancuerna, tengamos un encuentro personal. Te entrego mi pobreza, mi pecado, mi miseria, mi manto, mis 4 monedas, todo lo que tengo, mi vida entera, pero que yo pueda levantar mi vista, que yo pueda ver, que yo no tenga que mendigar, que pueda valerme por mí mismo, que pueda levantarme de esta miseria para entonces poder seguirte. ¿Y seguirte cómo? ¿Dónde lo encontramos al comienzo del texto? Fuera del camino, a la vera. ¿Cómo termina el texto? Diciendo que entonces, una vez quedó ciego, lo seguía por el camino. Ya fue detrás de Jesús por el camino. Ya no estaba en la miseria de los excluidos. Había sido incluido en el camino de Cristo. Pero antes pasó algo. Oye, la comunidad que debió ampararlo, protegerlo, quererlo, ayudarlo: cállate, no molestes al maestro. Y ahí todos tenemos que detenernos, porque cuando lo rezamos nos gusta pensar: yo soy el ciego. Habría que preguntar: ¿y cuándo yo soy la comunidad? ¿Cuándo soy el estorbo? ¿Cuándo soy la piedra de tropiezo? Cuando con mi carácter, mi lengua larga, mis complejos y todo lo que tengo de malo, soy piedra de tropiezo, soy obstáculo. Cuando intento salvar almas y en el primer tropiezo insulto, maltrato, peleo, me enojo, no voy, no hago. Cuando soy la comunidad que no ayuda, que no hace prosperar, que no pone su granito de arena, que va en contra a veces del mismísimo evangelio que predica. Ahí todos tenemos que detenernos. Ojalá que fuésemos todos el ciego, pero a veces, muchas veces, somos más la comunidad. Cállate, no molestes al maestro, hasta que el mismo maestro dice: llámenlo, tráiganlo, háganlo venir. Entonces cuando Jesús lo dice, todos van para allá. Vengan rápido, el maestro te llama. Y Jesús le hace una pregunta muy simple: ¿qué quieres que haga por ti? Cuidado, una pregunta parecida fue la que le hizo Herodes, ¿se acuerdan? A la niña que danzó para él, a Salomé, la hija de Herodías. Una pregunta parecida: pídeme lo que quieras. Es la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es un cheque en blanco, lo que pidas te lo voy a dar. Jesús se compromete en serio con él. Claro, Jesús conocía de antemano su corazón, podía. Jesús se compromete igual contigo hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Ahora, depende de lo que le pidas, puedes pedir salvación o condenación. Porque si pides como la hija de Herodías, dame en bandeja de plata la cabeza de Juan, te vas a condenar. Pero si pides como el ciego, pido lo que necesito, que me ayudes con mi carácter, que me des una dosis nueva de paciencia, que me relajes un poquito, que arranques la mentira de mis labios. ¿Por qué soy tan mentiroso, Señor? Yo no quiero vivir entre tanta mentira.
Que no me dejes maltratar nunca más a nadie más de ninguna manera. Que me quites este vicio cochino que me destruye y destruye a mi familia. Que me arranques este pecado de lujuria, de la carne, de la infidelidad, del sexo, de la pornografía y de 40 otras porquerías. Que me arranques esto de todo mi ser. Yo no quiero vivir así. Pídele hoy a Jesús justo lo que necesitas para vivir una verdadera conversión. Para empezar de nuevo con Él. Él te está firmando un cheque en blanco. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénsalo bien y pídele lo que necesitas. Maestro, que recupere la vista, porque en fin de cuentas era lo que él necesitaba. Y no hizo falta más. Anda, tu fe te ha salvado. Y la parte más hermosa del texto: al momento recobró la vista y lo seguía por todo el camino. Si a partir de hoy tú y yo decidimos seguir a Cristo por el camino, no volver nunca más a faltar a misa dominical, confesarnos con más frecuencia, y si no puedo confesarme, por lo menos ir a dirección espiritual, comulgar todos los domingos, y si voy a misa diaria, comulgar diariamente, y si no puedo comulgar en el sacramento, comulgar espiritualmente, que también tiene su valor. Comprometerme con un verdadero apostolado dentro de la iglesia y comprometerme con mi familia a no hacerle más daño a nadie. Que yo no sea, Señor, en mi casa quien daña a los demás. Otra vez, que en mi casa yo sea el amor del corazón de Jesús, destilado en todas mis palabras y en todas mis acciones, para salir de mi ceguera y sacar a otros de su ceguera, para hacer amistad con Dios en todo el sentido de la palabra, y para poder cantar con el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.